no hizo ni nada, Lotería Nacional. Pues sí, El hombre, sorteo una del día tómbola, 6 de ¿no? julio, ya. Sería más exacto, mi Se querido. acabó, sí, compremos menores. Buenas noches, sean bienvenidos aquí Entre Amigos, en ausencia del maestro Alarraqui, que por fortuna sigue siendo un hombre lleno de ocupaciones, lo llaman para muchas conferencias, lo llaman para muchas cosas. Sí, genio y figura, todo el tiempo para el maestro Alarraqui, y él estará con ustedes el siguiente lunes en Aquí Entre Amigos. Y hoy es un lunes anterior a lo que se llama el supermartes. El melodrama está suelto por todos lados. Ley del todo nada, hacen quinielas, se predicen destrozos. Bueno, aquello verdaderamente es un escándalo más que una votación en el país más importante democráticamente del mundo. Mi querido maestro Gabriel, ¿cómo está estás, usted? mi Gabriel querido Díaz maestro y el Quintanilla, doctor Newman, doctor? dos grandes personalidades. Doctor Newman, ¿cómo Mi querido está? Gabriel. ¿Qué tal? Viejo. Yo quisiera empezar con un comentario para el maestro Díaz. Creo que, aunque se menciona que el gran momento será si Trump acepta o no acepta el resultado, para mí lo más importante ya está hecho, que es un daño al lenguaje político norteamericano, un daño a la manera de hacer política de los norteamericanos, que era un paradigma. Y como dijo el doctor Newman hace unas semanas, ellos que nos veían con desprecio, decía, el populismo eso le pasa a los países que tienen baja calidad, pues ya se les metió el virus. No que y no, quería no que preguntarle no, que no. si estamos en lo correcto o el daño es que reconozca o no reconozca. Yo creo que eso es lo más representativo, lo más significativo de estas elecciones, ¿no? Porque como bien lo señala el maestro Quintanilla, los norteamericanos han hecho de las elecciones un show, ¿no? Es un espectáculo. Son muy buenos Son para muy el buenos melodrama. para eso. Entonces producen un evento político de alcance nacional para una cosa tan importante como la reproducción en el poder y quién los va a gobernar. De tal manera que es un referente de su sociabilidad, de su cohesión. Y en medio de esta fiesta viene un invitado que se coló por rendijas, por intersticios, por todas partes, que es Donald Trump, y ya está ahí en primer candidato que desafía abiertamente el sistema electoral norteamericano, con cosas que eran inauditas. Uno podía pelearse con el contrincante, manipular el voto. Insólitas. Exacto, pero este señor viene a decir, no, si el voto, si los resultados no me favorecen, no los voy a reconocer, y si me favorece, sí. Entonces, eso es poner en entredicho, como tú decías, el sistema electoral todo un gringo, que es sistema. uno de los tokens, ¿no? De lo que Pues presumen los era la norteamericanos. perfección, ¿no? Así es su institucionalidad, ¿no? Pero también comentábamos con el doctor Newman que esta forma indirecta del voto, que lo hace complejo, es una idea de los padres fundadores de 1787, justamente para que la decisión conservar algo de elitismo dentro del arranque democrático del voto del sufragio universal. Hay que poner un contrapeso por gente ilustrada, por gente que sí sabe, porque la gente común y corriente frecuentemente, como decía Rousseau, pues sí quiere el bien, pero no sabe cómo Pero no conseguírselo. sabe cómo hacerlo. Exactamente, entonces hay ilustración, hay gente que sí sabe, entonces reservemos a los sabios, reservemos a la gente que confiamos, finalmente que ellos Y decidan. los ilustrados fueron los que dieron una gran cantidad de información a todos esos padres fundadores, que ayudó muchísimo. Hombre, el John conocimiento. Locke, se reunieron con la crema de la Con la intelectualidad crema, ahí en Holanda, los padres fundadores, sí. Mi querido doctor Newman, a veces No me vea pensamos, usted cara de padre fundador, por favor. a veces pensamos, mi Le querido viste que era así doctor, como de Jefferson. Sí, ¿no? hombre, es que usted no conoce al doctor Newman cuando es capaz de ir del 0 al 10 en una velocidad cuántica, mi querido maestro. Lo he visto como Bollywood. Pero alguna vez escuché, hace 2 o 3 semanas, un comentario de un jornalista italiano, un hombre que escribía para un jornal, y decía él que la democracia es eficiente y es muy válida cuando hay un número de personas limitado, que cuando aquello toca las masas, la democracia empieza a crujir, y más en estos tiempos. ¿Usted cree que Trump es una figura representativa de ese comentario? Yo veo dos cosas. Uno, yo creo que la democracia ciertamente es un régimen que tiene muchas ventajas cuando la cantidad de población en la que se aplica es más reducido. Ante, digamos, conglomerados mayores, como todo principio, yo creo que ya parece de disfuncionalidades, porque la distancia entre los representados y representantes se torna inmensa, ¿no? Claro. Inmensa. Y eso produce distorsiones.
La otra, hablando un poco en broma, ¿no? Después de que los norteamericanos tantos nos recetaron, ¿no? Que había cosas propias de los inferiores, ¿no? Dan ganas de decir no que no, ¿no? No que no. O sea que ustedes no. Bueno, pero eso a mí nos pasa por habernos tragado, ¿no? Que ellos son superiores. Que era la democracia perfecta. Pero todavía hoy, ¿no? En el lenguaje coloquial, el escándalo en gran parte es cómo es posible, ¿no? Que a los perfectos les apareció un manchado, ¿no? Un melanoma. Pues es que nunca, En una piel blanca apareció un melanoma. nunca han sido perfectos, pero es nuestro complejo de inferioridad lo que nos hace ver, ¿no? Que si el nylon viene de allá, pues seguramente es mejor que la jerga, ¿no? Y si el chicle viene mejor de allá, pues seguramente hace mejor bomba que el de aquí. Pues es lo mismo, ¿no? Es un prejuicio. Sí, es un prejuicio. Es un prejuicio que nos pone en muy malos malos términos, ¿no? Ahora, la otra cosa es, me llama la atención no tanto el fenómeno Trump por sí mismo, sino el escozor que ha causado en nuestra opinión pública ilustrada, ¿no? Yo En la solemnidad mexicana. No, ha causado un escozor, levantadas de cejas, descompuestas de peinados, erizamiento de crepés, ¿no? Sí. Escándalos en la intelectualidad, una suerte de pudibundez, ¿no? De qué horror, ¿no? Sí. ¡Qué horror! Ahora sí va a estar horrible esto, ¿no? Primero, yo pienso que si llegara Trump, pues no pasaría mucho, porque hay tal cantidad de contrapesos, que si Obama, no le dejaron hacer muchas cosas, me temo que al compañero Trump tampoco le dejarían hacer muchas. Pero yo recuerdo a otro gran santón europeo que se llamó, o que se llama Silvio Berlusconi. Y Berlusconi, me acuerdo que decían que en una reunión de un congreso, en la Cámara le dijo a un diputado: el día que tú ganes 2 ligas en el fútbol, como lo ha ganado el Milan, porque él era el dueño del Milan, Así es. entonces en ese momento hablamos. Frase contundente que acabó con el razonamiento del pobre hombre que se vio pues sin equipo de fútbol que poner enfrente. Ajá. Esa contundencia de Trump es la misma, es heredada. Eso será más eficiente que todo lo que estamos escuchando, maestro. Sí, maestro, porque fíjate nada más, Berlusconi, tú ya mencionaste otro que aparece por ahí. La lista es interminable, si vemos en Hungría lo está pasando, lo que la democracia liberal ha hecho posible. Es decir, Trump es un producto de la democracia. Pasó de ser una mala broma, un payaso en el Partido Republicano, que nadie lo tomaba en serio, no va a llegar a la candidatura, pues la ganó. Ya ganó la candidatura, pues va a estar muy difícil que gane, pues la elección se cierra. Entonces, y todo esto dentro del marco de una institucionalidad prístina, moderna, eficiente, es decir, ¿cómo se puede colar un señor hasta ahí? ¿Sí? Como llegó Berlusconi también, productos de la democracia. No olvidemos que Hitler también fue un producto de la democracia. Sí, fue absolutamente Entonces, es hora democrático. de esta especie de Chávez fue absolutamente decadencia democrático. o de oquedad que tiene la democracia como para darle cabida a verdaderos monstruos que son impensables quizá en otros regímenes. Y a propósito de lo que decía el doctor Newman, de veras, en México el cabello se nos eriza, nos rasgamos las vestiduras, Como si fuéramos perfectos. como si fuéramos gringos, porque es la primera elección en que en México se toma como definitiva. Es decir, México está en el centro de la elección norteamericana. Los latinos, particularmente los mexicanos, harán la diferencia, serán el fiel de la balanza, por primera vez, ¿no? Y el discurso beligerante en contra de las minorías, de étnico y todo esto de Trump, hace que pasemos a ser protagónicos, ¿no? Hoy leía la columna de Héctor Aguilar Camín y decía que Simón Cibáis por ahí en los 80 del siglo pasado dijo que éramos la primera generación de gringos nacidos en México. Ahora somos la primera generación de mexicanos que vamos a votar en Gringolandia y que a lo mejor vamos a decidir el destino de Gringolandia. Fíjense nada más de qué tamaño nos alcanza el destino Y en la yo creo historia, que ¿no? Estados Unidos estará más cerca, a pesar de Trump, de un gobernante que se apellide Ramírez que nosotros que nos apellide Newcomb, o no sé qué cosa. Macaulay. Pero Sí. mi querido doctor, con respecto a esto de las personalidades, de lo que estamos necesitando para los liderazgos, ¿sí? Yo creo que cuando uno ve a Trump, ve uno valores de masculinidad como muy pasados de moda, porque la masculinidad pues ha cambiado y se ha corregido mucho. Y ahora, si mi abuelo escuchara a hombres diciendo estamos embarazados, se escandalizarían, ¿sí? No creo No que solo tu hay- abuelo. pero, Yo también. es otro tipo de masculinidad porque está cambiando mucho. Esta masculinidad Como dirían en del inglés, pasado es eficaz para la política. If so. Bueno, asumiendo que sea masculinidad, yo tendría mis dudas, pero en fin. Asumamos que aunque sea valores, Sí, maestro. No, pero lo que dice es muy cierto, son personalidades un poco anticlimáticas, ¿no? Se supone que el mundo va caminando en un proceso de cada vez mayor civilidad, ¿no?
y mayor Tolerancia. concurrencia, tolerancia, o sea, más virtuoso, ¿no? Y de repente parecería alguien que no solamente denosta, sino cuestiona la virtud, ¿no? Enfáticamente, ¿no? Sí. Es un tipo mal hablado, tiene pláticas de closet, ¿no? Sí, claro. Que son agraviantes. De ¿no? locker, ¿no? De locker, ¿no? Pero bueno, aquí también ya lo tuvimos en su momento, digamos, el embarazado de Levilla, ¿no? Pues levantó esto precisamente porque se veía así, atravesado, entrón, ¿no? Y ganó, Sí. ¿no? En México el precursor de esto fue Cloutier, ¿no? Sí, digamos, claro. ¿no? Irreverencia. Pero fuerte, digamos, lo que estamos viendo es contundente. eso. Ahora, hay una cosa que yo recuerdo, no hace mucho tiempo se publicaba, esta serie de Los Soprano, ¿no? De estos italianos mafiosos, la figura del soprano. La mafia, pero en New Jersey, exacto, no sí. en Nueva York. Así es. Este tipo fue una serie muy famosa, entiendo, con mucho rating, y en llegado el momento, contrario a lo que se pudiera opinar, las encuestas reflejaron que la preferencia de las encuestas femeninas sobre personajes atractivos lo ponía él en primer lugar, lo que iba en el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo es Exactamente. posible que alguien que representa eso, tenido por poco virtuoso, ahora resulta que tiene las preferencias, ¿no? Yo me pregunto, pero es una mera especulación, ¿no? Si esa nueva masculinidad, no ha acabado por decepcionar a tirios y troyanos y estamos buscando el antivalor, ¿no? Como Y eso un elemento de contrapunto. como un elemento de contrapeso, ¿no? Sí. Es decir, demasiada amabilidad se torna suavidad y quizá demasiada suavidad se torna falta de determinación en un ambiente de incertidumbre. O demasiada solemnidad vuelve aséptico cualquier cosa y nos impide tocar la verdad. Yo creo que es eso, porque entonces también estamos eso- empeñados en exaltar lo políticamente correcto. Correcto. Es que luego pensamos que Estados Unidos es Harvard, toda esta parte. No, ¿sí? no. Sí, que es Nueva hay York, una Boston parte y California. Hay una No, parte sí, del claro, centro claro. de Estados Unidos Claro. que andan como muy parecidos a nosotros. En un proceso Claro, totalmente claro. educativo, Claro. maestro, porque esto es educativo. Claro. ¿sí? Y realmente estarán buscando cada vez los pueblos más alguien que sea como un auténtico protector. Alguien que tenga los embragues como para poder proteger una sociedad. Eso es lo que estarán esperando. Yo creo que sí, si me preguntas no o sí, yo creo que sí, porque finalmente la sociedad moderna está dejando mucho que desear a la satisfacción de quienes la integramos. Y esa insatisfacción se va tornando una búsqueda de certeza, certidumbre, definiciones, ¿no? La insatisfacción va a producir una frustración Claro. que apela y espera y exige y demanda a alguien que lo saque de este impas de insatisfacción. Y entonces estas figuras, digamos, atravesadas, ¿no? Que finalmente van contra lo que yo siento que está yendo en contra de mí, ¿no? Pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente. Y ahí es donde opera el no, que decía el doctor Newman, ¿no? Eso, lo que tú mencionabas al comienzo, eso de los caudillismos, los hombres fuertes, No, providenciales, pues ocurre en el tercer está mundo, allá donde se vigente, rigen maestro. por usos y costumbres, Exactamente. donde son tradicionales. Bueno, se Nosotros cansaron somos de modernos. decir eso, Así se es. cansaron Y de de decir pronto eso. su sociedad, con sus valores democráticos, genera este hombre providencial, fortachón, Y sobre entrón. todo, con el factor de la sorpresa, Así porque es. no se lo esperaban. Para nosotros es cotidiano el factor de la sorpresa. Claro. Pero mire, yo realmente lo que sí espero es que muchos norteamericanos salgan a votar, porque Aristóteles dijo, si abandonas la política porque hay gente mala, después los que te van a gobernar serán esos que tú mismo criticaste, esos que llamas malos. Y esa frase seguirá operando. mi Ya querido falta maestro. poco para saber. Ya falta poco para Muchas gracias, saber. mi querido doctor. Gracias, mi querido Y creo Muchas que va gracias, liderando Gabriel. Hillary. Siempre es una gentileza Señores, para mí compartir con ustedes es un privilegio. y esperemos que el siguiente lunes tengamos aquí otra vez al maestro Larraqui. Señores, buenas noches y bueno, que gane no el mejor, sino el que más sea más válido.